Un matrimonio que parecía estable. Lucía y Andrés llevaban 8 años juntos. 8 años de rutinas compartidas, desayunos silenciosos y promesas que se habían vuelto costumbre. La casa olía a café y a recuerdos, a una paz que parecía inquebrantable. Andrés trabajaba largas horas, y Lucía lo esperaba cada tarde con la misma sonrisa cansada, la misma pregunta de siempre: ¿cómo te fue hoy? Él respondía con un gesto, un beso rápido, y se perdía en el sofá frente al televisor. La chispa que alguna vez los unió se había convertido en una brasa tibia, escondida bajo la ceniza de los días. Pero Lucía seguía creyendo en su hogar, en esa calma que confundía con amor. Nunca imaginó que algo tan simple como una mirada ajena pudiera romper lo que tanto había defendido. La confianza era su base, o eso creía. Desde hacía semanas, el lechero llegaba a horas que no correspondían. A veces, justo cuando Andrés salía; otras, cuando Lucía estaba sola y el silencio de la casa parecía invitarlo. Al principio, ella pensó que era coincidencia, pero las coincidencias empezaron a repetirse demasiado. El sonido de motor de camión se volvió una señal, un aviso que le aceleraba el corazón. El lechero no tocaba la puerta como los demás. Tocaba la ventana, despacio, 3 veces, como si solo ella debiera escucharlo. Sus miradas se alargaban más de lo necesario, y sus sonrisas tenían algo que Lucía no quería entender. Andrés, ajeno a todo, seguía con su rutina. No veía nada extraño, no sospechaba, pero Lucía sí. Cada vez que el lechero se marchaba, quedaba un silencio distinto en la casa, uno que pesaba más que las palabras. Y aunque intentaba convencerse de que no pasaba nada, en el fondo sabía que algo estaba cambiando, algo que pronto dejaría de esconderse. Aquel día comenzó como cualquier otro, pero algo en el aire se sentía distinto. Andrés salió antes de tiempo, casi sin despedirse, apurado, distraído, como si llevara la mente en otro lugar. Lucía lo vio cerrar la puerta y sintió un vacío extraño en el pecho, una mezcla de alivio y culpa que no sabía explicar. La casa quedó en silencio, un silencio que pesaba. Apenas unos minutos después, el sonido del motor del camión del lechero rompió la calma. No era la hora habitual, no debía estar allí. Lucía se quedó inmóvil, con la taza de café temblando entre sus manos. El camión se detuvo justo frente a la puerta, como si hubiera estado esperando ese momento. Y entonces lo sintió, un tirón en el estómago, un presentimiento que le tensó el cuerpo entero. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. El sonido no vino de la puerta, como cualquier visita normal. Fue un golpeteo suave, casi íntimo, en la ventana de la cocina. 3 golpes, exactamente 3. Lucía sintió como el aire se le atascaba en el pecho. Nadie llamaba así, nadie excepto él. Con la mano temblorosa, tomó la cortina de encaje y la abrió apenas unos centímetros. Y ahí estaba, el lechero, parado del otro lado del vidrio, mirándola con una intensidad que la desarmaba. No sonreía, no hablaba, solo esperaba, como si ese simple gesto, correr la cortina, fuera la señal que necesitaba para cruzar un límite que ambos sabían que ya habían tocado. Lucía retrocedió un paso, pero sus ojos no podían apartarse de los de él. Había deseo, sí, pero también una pregunta silenciosa, una invitación peligrosa que ella no quería aceptar, y que, al mismo tiempo, no sabía cómo rechazar. El mundo se redujo a ese instante. Ella, la ventana, y esos 3 golpes que jamás debieron existir. ¿Hoy tampoco vas a dejarme pasar?, susurró él, con una voz tan baja que parecía acariciar el vidrio. Lucía sintió como el suelo se le movía bajo los pies. Esa frase, esa maldita frase, era la prueba de que lo que intentaba negar ya tenía forma, peso y nombre. El lechero no hablaba como alguien que improvisa. Hablaba como quien ya ha estado allí antes, como quien conoce la respuesta. La culpa le subió por el pecho como un fuego lento, mezclándose con un miedo que no sabía si era a él o a sí misma. Porque en el fondo, muy en el fondo, Lucía sabía que no era la primera vez que él decía esas palabras. Y tampoco era la primera vez que ella dudaba en abrir la ventana.
El lechero dio un paso más cerca del vidrio, como si la distancia entre ellos fuera lo único que aún nos mantenía a salvo. Lucía, no podemos seguir ocultándonos, dijo con una firmeza que la desarmó. No era un reproche, era una declaración, una verdad que llevaba tiempo flotando entre los dos. Lucía sintió que las piernas le temblaban. No era solo lo que decía, era lo que ella misma había permitido. Cada mirada sostenida, cada silencio compartido, cada vez que no cerró la ventana a tiempo, todo había sido una invitación silenciosa, una invitación que ahora la perseguía. Esto no debió llegar tan lejos, murmuró con la voz quebrada. El lechero la observó con una mezcla de deseo y preocupación. Pero llegó, respondió. Y tú lo sabes. Lucía apretó la cortina entre los dedos, como si pudiera aferrarse a una vida que ya no existía. La tensión era insoportable. El aire se sentía pesado, cargado de algo que ninguno de los dos podía seguir fingiendo que no estaba ahí. Sin que ninguno lo supiera, Andrés había olvidado su celular en la mesa del comedor. Apenas se dio cuenta, dio media vuelta y regresó a casa, maldiciendo su distracción. Abrió la puerta con cuidado, como si no quisiera molestar, pero algo lo detuvo en seco. La casa estaba demasiado silenciosa. No era el silencio habitual de la mañana, era un silencio denso, extraño, como si alguien contuviera la respiración al otro lado de una pared. Andrés frunció el ceño. Lucía llamó en voz baja, esperando escuchar el sonido familiar de su esposa moviéndose en la cocina. Nada, ni un paso, ni un plato, ni un suspiro. Solo ese silencio incómodo que parecía empujarlo a avanzar. Cerró la puerta con suavidad y dio unos pasos hacia el pasillo, sintiendo como una inquietud desconocida le recorría la espalda. Algo no estaba bien, y aunque no sabía qué era, ya podía sentir que estaba a punto de descubrirlo. Andrés se quedó quieto en medio del pasillo. Escuchó algo, un paso, luego otro, un murmullo ahogado que no reconoció. Su corazón empezó a latir más rápido, como si quisiera advertirle de algo que su mente aún no alcanzaba a comprender. Subió las escaleras despacio, casi conteniendo la respiración. Cada peldaño crujía bajo su peso, y ese sonido, tan cotidiano, tan inocente, ahora parecía anunciar una tragedia. Cuando llegó al final de la escalera, vio la puerta del dormitorio. No estaba cerrada. Estaba entreabierta, apenas unos centímetros, moviéndose con un vaivén mínimo, como si alguien dentro hubiera retrocedido de golpe. Andrés sintió un nudo en la garganta. Algo dentro de él gritaba que no debía abrirla, pero la mano se le adelantó al pensamiento. Con un impulso, empujó la puerta con fuerza, y en ese instante, todo se derrumbó. Su mundo, su matrimonio, su confianza, todo se hizo añicos frente a sus ojos. Lo que vio al otro lado no necesitaba explicación, no necesitaba palabras. Era la verdad desnuda, brutal, imposible de negar. Y Andrés supo, sin que nadie se lo dijera, que nada volvería a ser igual. Lucía estaba en la cama, inmóvil, con el rostro desencajado entre culpa y terror. Su respiración era rápida, entrecortada, como si el aire se negara a entrarle en los pulmones. A su lado, el lechero, sorprendido, casi petrificado, intentaba cubrirse torpemente, sin saber si proteger su cuerpo o esconder su vergüenza. Sus ojos buscaban una salida, una explicación, cualquier cosa que pudiera suavizar lo inevitable. Pero no había nada. La traición estaba ahí, desnuda, brutal, imposible de maquillar. No había palabras, ni excusas, ni silencios que pudieran disfrazar lo que Andrés